Hola, buenas tardes a todos. Soy Cristian Daer y el tema de la unidad número 7 corresponde a trastornos hemodinámicos. Estos son los objetivos planteados para el desarrollo de esta unidad. Vamos a definir algunos conceptos, como ser la hemorragia, que corresponde a la salida de la sangre, de las arterias, venas o capilares por donde circule, o sea, sería una extravasación y especialmente cuando ocurre en grandes cantidades. Por el contrario, la isquemia es una detención o disminución en la circulación de la sangre a través de las estructuras vasculares y que va a traer un estado de sufrimiento celular por falta del oxígeno y materias nutritivas de la región isquémica, ya sea órgano o sistema. El infarto consiste en la obstrucción de los tejidos que forman un órgano o una parte debido a la interrupción del riego sanguíneo. En este caso conduce a la muerte o necrosis de los tejidos o del área afectada. Me voy a referir solo en algún ejemplo de hemorragia. Como dije anteriormente, la hemorragia puede ocurrir en distintas partes, en distintas regiones, en forma total o en forma parcial. Y el tema que voy a desarrollar puntualmente, que también va a ser desarrollado posteriormente en otra unidad, eh, me voy a referir puntualmente a la hemorragia cerebral, pero de localización intraparenquimatosa. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas otras localizaciones de hemorragia y en esta me voy a referir solamente a la hemorragia de localización intraparenquimatosa cerebral. Y para hablar de esto me tengo que retrotraer a lo que sería un accidente cerebrovascular o ACV, desde el punto de vista de división está el isquémico y el hemorrágico. En este caso vamos a mencionar el hemorrágico, o sea, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Forma parte del 10 al 15% de todos los ACV. Y a pesar de que es de menor incidencia, el porcentaje de complicaciones es relativamente alto. La tasa de mortalidad a los 30 días es significativamente alto, ¿no? Del 44 al 51%, con un índice de 60% de mortalidad durante el primer año. Y la mitad de las muertes ocurren en los primeros 2 días del comienzo de los síntomas. Estos valores, como bien dice ahí, va en descenso debido al control del principal factor de riesgo, que es la hipertensión arterial. Otros factores de riesgo son el alcoholismo, la edad, el sexo, el consumo de drogas, la antipoblación, factores dietarios, la diabetes, el consumo de tabaco. Eh, la hemorragia puede producirse por la rotura de un vaso cerebral profundo. La mayoría de las veces está asociada con hipertensión crónica. Esto va a producir cambio patológico en la túnica media como resultado de una lipohialinosis. Dentro del cerebro, las localizaciones más frecuentes de estas hemorragias van a ser el putamen y cápsula externa en el 68% de los casos. Hay también otras causas de hemorragia intraparenquimatosa cerebral no relacionada con la hipertensión arterial, como son malformaciones, aneurismas, infartos, tumores, etc. Dos son los métodos diagnósticos para la evaluación de la hemorragia cerebral intraparenquimatosa, que son la tomografía computada y la resonancia magnética. La tomografía computada es la metodología de elección por su disponibilidad,
fácil acceso, velocidad con que se realiza el estudio. Tiene algunas limitaciones en cuanto a lo que se denomina efecto de endurecimiento del rayo, que en realidad, traduciéndolo, es artefactos, que ya conocemos que son los artefactos, artefactos que están dados por la parte ósea y que en pequeñas hemorragias y dependiendo de la angulación del área a estudiar, puede disminuir esa correcta visualización de la hemorragia. ¿Cómo se va a ver en tomografía computada? Como una imagen hiperdensa. También tenemos que tener en cuenta que la hemorragia va a tener grados de evolución en el tiempo y que ese grado de evolución que va a modificar el contenido hemorrágico, el coágulo, etc., va a ser también variable su visualización con las distintas metodologías diagnósticas. Acá tenemos dos valores de unidades Hadfield, como son la sangre no coagulada, que tiene entre 25 y 30 unidades, y el coágulo agudo entre 50 y 100 unidades Hadfield. Esto se relaciona exclusivamente para la hemorragia de localización cerebral. ¿Por qué les digo esto? Porque este valor de unidad de Hadfield tiene que ver no solamente en forma directa con el contenido de la sangre en sí, sino que tiene que ver con los tejidos adyacentes. Lo que quiero transmitirles es que esta hiperdensidad, porque tiene un valor alto en tomografía computada de unidad de Hadfield, no va a ser la misma que la hemorragia en otra parte del cuerpo que no sea el cerebro. Sí se va a ver hiperdenso, pero el valor de unidad Hadfield va a variar, porque reitero que hay otras variables que hacen que la hemorragia intracerebral tenga estos valores realmente altos, como son el coágulo agudo entre 50 y 100 unidades Hadfield. En esta diapositiva estoy mostrando básicamente los tiempos de evolución del hematoma en cuanto a si es una hemorragia hiperaguda, aguda, subaguda o crónica, teniendo en cuenta las horas y los días de ocurrido este accidente cerebrovascular. La hiperaguda, perdón, es realmente poco frecuente en una modalidad, ya que difícilmente acuda desde el movimiento del ACV hasta la clínica y hasta realizarse la tomografía computada en estas pocas horas, ¿no? Pero bueno, aquí están las diferentes cronologías de la hemorragia divididas en el tiempo, en hiperaguda, aguda, subaguda o crónica. Y lo importante que les quiero transmitir es que la sangre en tomografía computada intracerebral es hiperdensa. Es hiperdensa o blanca. Y luego esa densidad va a ir disminuyendo, como ocurre en la subaguda, a razón de un 1.5 Hadfield por día, va disminuyendo. Y quiero también transmitirle esto, que la hemorragia crónica mayor a los 22 días, ya el hematoma, que inicialmente era hiperdenso, luego pasó a ser isodenso, pero cuando es crónico ya es hipodenso. ¿Qué significa? Que va a tener la misma densidad que si fuese otro tipo de lesión secuelar. O sea, si yo
evalúo una imagen tomográfica con una hipodensidad y puedo muchas veces no diferenciar si eso correspondió a una hemorragia o una isquemia. Entonces, la hemorragia, hasta la hemorragia subaguda, va a ser hiperdensa. La hemorragia crónica se va a comportar hipodensa. Imagen de tomografía computada, entonces, esto es sin contraste. Recordemos que para toda descripción yo quiero que nos situemos en la metodología, el área, si esta metodología es con y sin contraste, si ocurre en el plano axial, sagital o coronal, y la descripción de la imagen. Esta descripción de la imagen, por favor, que juntemos todos los criterios que conozcamos para describir una imagen, que hagamos de cuenta que le estamos contando a alguien qué estamos viendo sin que esa otra persona estuviese viendo la imagen. Entonces utilicemos todas las palabras que podamos para poder describir una imagen. Y luego, finalmente, vamos a decidir y a decir qué es lo que pensamos de esa imagen, qué es el diagnóstico presuntivo probable que nosotros estamos pensando. En este caso, esto es una tomografía axial de cráneo sin contraste endovenoso. Esto es una tomografía porque la calota craneana se ve hiperdensa. Esto es ventana para parénquima. Y lo que estamos visualizando es una imagen espontáneamente hiperdensa, y adentro de esta imagen vemos un cursor, que esa es la que me va a medir la unidad de Hanfield. Está localizada en la región ganglio basal y tiene un poquito de edema perilesional y efecto de masa, ya que está comprimiendo un poco el asta frontal del ventrículo lateral del lado derecho y también está comprimiendo el asta occipital del ventrículo lateral del lado derecho. Esto corresponde entonces a una hemorragia intraparenquimatosa. Dos tomografías computadas a la izquierda de la pantalla, una hemorragia subaguda, imagen espontáneamente hiperdensa, que tiene una hipodensidad periférica, está localizada en la región ganglio-basal derecha por una hemorragia subaguda, mientras que en la imagen de la derecha noten esa hipodensidad, que en realidad esa hipodensidad se está resolviendo, está siendo reemplazada por líquido cefalorraquídeo, por eso se ve hipodenso, es lo que se denomina secuela porencefálica, y que básicamente con esa imagen sola nosotros no podemos saber si esto fue una hemorragia o una isquemia. La resonancia magnética va a mostrar claramente en relación a al tiempo de evolución, a las distintas secuencias y al campo magnético, las distintas fases de evolución del hematoma intraparenquimatoso. La sangre en sí va a pasar por distintos estadios de oxihemoglobina, metahemoglobina, deoxihemoglobina hasta hemosiderina, y eso se va a traducir imagenológicamente en las distintas secuencias. Esto es un poco más complejo en cuanto a la visualización y en cuanto a sus características, porque va a tener distinta presentación y distintas intensidades de señales que van a ser variables en distintas secuencias utilizadas, y esto me va a decir si esto es agudo, hiperagudo, subagudo o crónico. Pero en realidad son un conjunto de distintas intensidades de señales que me parece que no es lo apropiado para esta parte de aprendizaje de ustedes,
Sí hay dos conceptos claros que ya se los voy a indicar para saber si esto es una hemorragia. Nuevamente esta división en hiperaguda, aguda, subaguda o crónica, que obviamente también pasa lo mismo con la hiperaguda, donde menos todavía en cuanto a probabilidades que se haga una resonancia antes que una tomografía computada en esta periodo de ventana. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre hago el comentario de pacientes que viven solos, añosos, o que están en determinadas instituciones alojados y que seguramente tienen un accidente cerebrovascular y horas más tarde son dados a conocer ese deterioro y muchas horas más tarde aún son contactados por un médico y tiempo más tarde aún son estudiados con una metodología de imagen y que muchas veces no sabemos realmente cuánto tiempo pasó desde que tuvo el accidente cerebrovascular. Pero para simplificar y sintetizar un poco, hay una secuencia en resonancia magnética que se denomina EpiGRE o GRE o de susceptibilidad magnética, que es todo lo mismo, y que se muestra hipointensa en esa secuencia. Eso es sangre. O sea, cuando yo utilizo y quiero buscar un sangrado, ¿cuál es la secuencia que tengo que utilizar? La secuencia que se denomina GRE o EpiGRE o secuencia de susceptibilidad magnética. Es la misma, varía los nombres, las terminologías. ¿Y cómo se ve? Se ve hipointensa. Eso me va a indicar de que esto es sangre. Les vuelvo a insistir que en los tiempos de evolución es un poquito complejo cómo se ven en las distintas secuencias el tipo de hemorragia, porque no solamente cambia de color, sino que cambia de color de hipo a hiper o de hiper a iso, inclusive en algunas situaciones cambia de la periferia al centro, en otras del centro a la periferia, etc. Entonces, vuelvo a insistir, para sintetizar, lo hipointenso, o sea, lo negro, en secuencias GRE, esto está indicando que es sangre. Esta es la secuencia GRE, donde muestra en la región occipital una imagen hipointensa. Y esto corresponde a sangre. Acá en estas situaciones son dos imágenes, tanto en T1 como en T2, también en el plano axial de resonancia magnética. Acá noten que hay una hipointensidad en ambas secuencias, pero con una hiperintensidad periférica que en este caso corresponde a la retracción del coágulo. No es la única etiología que va a presentarse de esta manera, pero bueno, yo me quedo con que sepan lo que les acabo de decir de la secuencia GRE. Secuencias T2 y secuencias T1 en región talámica del lado derecho. Esto es una hemorragia subaguda y se ve hiperintensa en T2 pero con un halo fino hipointenso periférico, y en secuencia T1 se va a visualizar hiperintenso.
Un detalle que quiero manifestar es que la hemosiderina, o sea, el producto de degradación de la hemoglobina, que esto hablaría de fase crónica, también se visualiza hipointenso. Pero noten cómo en la imagen de la derecha ese halo hipointenso eh, es periférico en secuencias GRE o de susceptibilidad magnética. ¿eh? Y esto corresponde a algo crónico, hemorragia crónica. Actualmente hay, bueno, antes de hacer este otro comentario, acá estoy mostrando imágenes en secuencias T1 y T2. Se visualiza hipo o hiper intenso. Entonces, esto corresponde al compromiso crónico que está básicamente tiene la misma intensidad de señal que el líquido cefalorraquídeo, mientras que ese halo, que también se visualiza en el T2 y se visualiza hipointenso, corresponde al producto de la degradación de la hemoglobina. Esto corresponde entonces a hemorragia crónica. El concepto que les quería mencionar es que actualmente hay secuencias en resonancia, que los nombres van a variar según la marca del equipo, que cuando vemos esta hipointensidad en secuencias GRE, que nos está indicando o hemorragia aguda o depósito de hemosiderina por algo crónico, actualmente estas nuevas secuencias permiten diferenciar si esa hemosiderina es por hemosiderina propia del producto de la degradación de la hemoglobina o por algo cálcico, también con diferencias en su presentación en cuanto a la intensidad de señal. Esto es algo que es nuevo y es algo que se acompaña con el avance tecnológico. Bueno, y nos despedimos de la hemorragia y pasamos a la isquemia, en este caso la isquemia mesentérica, que puede ser de origen arterial o venosa. Las arteriales son más frecuentes y que van a incluir enfermedad tromboembólica de la arteria mesentérica superior, que va a estar dada por vasoconstricciones plácnicas secundarias o estados de bajo flujo, como un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. La etiología más frecuente de la isquemia mesentérica venosa aguda es la trombosis de la vena mesentérica. La causa más frecuente de isquemia mesentérica crónica es la enfermedad arteriosclerótica. Y básicamente todas van a comprometer el flujo sanguíneo, ya sea arterial o venoso, y en el colon van a producir colitis isquémica como hipoperfusión, vasoconstricción, oclusión tromboembólica o tumoral. Visualizamos un esquema del colon por enema donde el colon está irrigado, básicamente los colores están indicando los distintos tipos de irrigación. En el otro esquema visualizamos las distintas arterias y áreas que van a irrigar exclusivamente. Me voy a referir a la isquemia mesentérica, causada por una reducción de la irrigación por distintas causas. Si esta isquemia perdura o la causa o la etiología, esto va a terminar en infarto, perforación o peritonitis, a menos que se visualice reperfusión del área isquémica. Habíamos dicho que la isquemia crónica estaba causada por enfermedad arteriosclerótica severa y la presentación clínica va a ser el dolor abdominal que es desproporcionado a la exploración física. La metodología diagnóstica
va desde la radiografía, aunque estos casos son muy inespecíficos, de mayor complejidad es la tomografía computada y puntualmente la angiotomografía computada, esto es con contraste endovenoso. Y una de las cuestiones que básicamente es de conocimiento nuestro, imagenológico, que es la realización de tomografía sin contraste endovenoso, para poder identificar ya sea un trombo o una hemorragia intramural o placas de ateromas calcificados que muchas veces con la introducción del contraste endovenoso la puede o puede hacer pasar desapercibida ese tipo de imágenes. También la resonancia magnética y la angioresonancia magnética, no solamente para ver el área afectada, sino también para identificar las causas. La evaluación de los vasos, ya sea en forma geográfica, digital, son todas las metodologías diagnósticas. Bueno, algunas consideraciones en relación a la oclusión arterial mesentérica, venosa, a hipoperfusión sin una causa obstructiva o a estrangulación. Y bueno, los signos de isquemia en tomografía computada se van a relacionar con cambios a nivel de la pared, con signos vasculares u otros signos menos específicos. Y en relación a la pared se va a visualizar un engrosamiento o disminución del espesor de la pared, del área de isquemia. Va a tener un realce anómalo porque no nos olvidemos que estamos hablando de una disminución o falta de irrigación en un área, entonces el contraste endovenoso que le estamos inyectando no va a llegar a esa zona. Va a presentar lo que se denomina signo del halo de la diana, que ya lo vamos a ver, y la neumatosis intestinal, que es la presencia de aire en la pared o gas, que también va a ser fácilmente identificado. Como signos vasculares vamos a ver el defecto de represión, o sea, si hay una obstrucción, esa área con el contraste endovenoso no se va a replesionar, a eso se denomina defecto de represión. Y otros signos como ascitis o edema de la grasa mesentérica o dilatación de las asas intestinales. Estos últimos inespecíficos, ¿no? Y como dijimos previamente, la radiografía básicamente no es específica y básicamente hoy en día si se hace no va a ser la única metodología y vamos a pasar, si las sospechas clínicas persisten, vamos a pasar a metodología de mayor complejidad, siempre y cuando en el área donde se esté evaluando el paciente se cuente con otra metodología de mayor complejidad. Siempre hago este comentario en relación a aquellos lugares físicos, salas periféricas, etcétera, donde la metodología es escasa en cuanto a complejidad. Bueno, es ahí donde cobra mucho valor, mucha importancia el examen clínico, o sea, el médico clínico, el médico que sospecha la enfermedad y que se vale de estas metodologías que son básicamente muy simples en cuanto a nivel de complejidad. No hablo de simpleza per se. Entonces es importante hacer un examen físico que tenga un apropiado conocimiento de la patología
que se está pensando. Así, si yo puedo pensar en una patología, puedo saber qué metodología es la apropiada para hacer el diagnóstico. Y bueno, estas son imágenes de radiografía, de abdomen, frente, y básicamente, si no prestamos atención y no hacemos casos a los pequeños signos, puede pasar totalmente desapercibida. Pero lo claro es que hay distensión de las asas intestinales y también lo que se denominan estas impresiones dactilares, que comprometen tanto al intestino delgado o grueso y que son estas pequeñas muescas y que me están revelando realmente la presencia de un infarto. Ante estas imágenes hay que proseguir con metodología de mayor complejidad y si en esa institución no se cuenta con eso, bueno, habrá que derivar al paciente para tratar de cumplir con él. Por supuesto que por tomografía computada vamos a visualizar no solamente la dilatación de las asas intestinales, vamos a visualizar la neumatosis intestinal. Miren en la imagen B del medio, la flecha blanca está mostrando una imagen lineal hipodensa. Hipodensa. Miren y que controlen los distintos grados de hipodensidades. En este caso tiene una hipodensidad más bien franca, que es por aire en la pared del intestino. Noten en la imagen C, sería a la derecha de la pantalla, como parte de intestino no tiene realce tras el contraste endovenoso. Entonces, habíamos dicho, y sabiendo las causas de la isquemia, que esta área de intestino no está irrigada, entonces tampoco va a llegar el contraste endovenoso. Mucho más elocuentes son estas imágenes de angiotomografía, o sea, el estudio vascular por tomografía computada, reconstrucción del plano sagital, coronal y axial, donde noten que está indicada por las flechas las arterias que con el contraste endovenoso deberían de verse blancas, ahí están ocupadas por un contenido más denso, que es una falta de represión, donde esto está a nivel de la arteria mesentérica superior, donde vemos básicamente la causa de esta isquemia. Muy clara es la presencia de aire. Y cuando en tomografía computada nosotros hablamos de densidades, hipodenso, hiperdenso, isodenso en relación a algo, siempre estoy comparando. Entonces, cuando describo y tengo una densidad conocida, como es el aire, nosotros sabemos cuál es la densidad del aire, entonces, bueno, vamos a describirla tal cual es. Entonces, en este caso vemos hipodensidad similar al aire que está ocupando determinada localización, en este caso los vasos portales o el asa colónica por una neumatosis intestinal. Bueno, en esto es bellísimo cómo se ve esa neumatosis intestinal, esa hipodensidad que está en el intestino. Miren además con la flecha hueca el engrosamiento difuso de la pared y también vemos líquido libre con la flecha corta. Esta es una imagen de tomografía axial computada del arqueón abdominopelviano con contraste endovenoso y también tiene contraste oral que ha llegado a esta parte del colon.
Bueno, por angiografía, hay dentro de la parte de diagnóstico por imágenes, hay muchas subespecialidades inclusive, ¿no? Eh, y que básicamente, además de confirmar el diagnóstico, la etiología, permite inclusive ser algo terapéutico, ¿no? Porque a través de eh, la llegada a las distintas estructuras podemos inyectar drogas vasodilatadoras, agentes trombolíticos, etcétera, inclusive sacar algún trombo para poderla revascularizar dicha zona isquémica. En cuanto a la isquemia del colon, lo que vamos a visualizar va a ser el edema de la pared, realce heterogéneo con algunas áreas de baja atenuación. Puede haber esto lo que es el realce de la mucosa con el signo del halo, que va a realzar una parte y otra parte no, va a tener un borde borroso, va a haber pérdida de lo que serían las austras colónicas y este aspecto reticulado de lo que es la grasa mesentérica. Puede haber también neumatosis e inclusive líquido libre. Vemos en un corte de tomografía computada a nivel de la pelvis, esto es con contraste oral y endovenoso, donde vemos ese engrosamiento que está indicado por la flecha de la pared de la región sigmoidea del colon. Temas relacionados a los previamente descriptos es el trombo, el émbolo o la tromboembolia, que está hablando un poco de situaciones relacionadas, definiéndose al trombo como la formación de una masa en base a los distintos componentes de la sangre, una masa localizada en los vasos sanguíneos. Este trombo puede migrar, puede disponerse distalmente desde el sitio de su origen y disponerse distalmente, denominándose embolia, que puede ser ya sea sólido, líquido o gaseoso, y formar lo que se denomina la tromboembolia. Generalmente los trombos están producidos en algún sector de origen y distalmente va a traer como consecuencia la oclusión parcial o total de alguna arteria y con la consiguiente afectación del órgano o sistema al cual esa arteria irriga. Es así que el tromboembolismo pulmonar está provocada por estos émbolos que en la mayoría de los casos se originan en venas de miembros inferiores y están migrando y obstruyendo a nivel pulmonar. Entonces, para hablar de esta entidad que vamos a referirnos, que es el tromboembolismo pulmonar, no puedo dejar de mencionar entonces el origen que previamente dije a nivel de las venas de miembros inferiores, donde el trombo, que se los estoy mostrando en esta imagen de ecografía de miembros inferiores, visualizamos un área de mayor ecogenicidad, fija, no compresible, que está ocupando en este caso la casi totalidad de esta vena del miembro inferior. Repito que es no compresible. Les voy anticipando que las estructuras venosas en condiciones normales, que son muy bien estudiadas con ecografía, sobre todo de los miembros, con la aplicación de fuerza
o con presión con el transductor, la vena se colapsa en forma normal. Entonces, una estructura vascular como es la vena, que en condiciones normales tiene sangre, va a estar dilatada. Si yo le aplico presión, se va a colapsar. Eso es normal. Ahora, cuando tiene un trombo, como este es el caso en que le estoy mostrando, ese trombo está ocupando la casi totalidad de la luz vascular. Hace que si yo lo quiera comprimir, no se comprima, porque tiene algo adentro. En este caso, algo sólido, que hace que esta estructura sea no compresible. Esta es una característica en la evaluación con ecografía de lo que se denomina trombosis venosa. Y luego se evaluará qué rama, qué vena es la comprometida. Entonces, ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, no solamente hay que ir a buscar la ocupación de las arterias pulmonares, sino la causa, que generalmente está dado por los trombos en los miembros inferiores. Entonces, son estudios que se tienen que complementar y que es la ecografía con su modo convencional y el Doppler color de miembros inferiores. Hoy me parece que estoy más verborrágico que en las anteriores, era que me estoy amigando básicamente con este tipo de charlas. Espero que sea más amigable inclusive para ustedes. Y me voy a referir básicamente a la metodología diagnóstica del tromboembolismo pulmonar a nivel pulmonar. Ya mencionamos la ecografía a nivel de los miembros inferiores. Radiografía, tomografía computada. Dentro de la tomografía computada, si bien acá la separo, es la angiotomografía computada. Y acá hago una aclaración. Tomografía computada, tomografía en este caso de tórax. A su vez, cualquier área que se quiera evaluar, podemos hacer una evaluación específica, ¿no? En este caso, cuando se quieren evaluar estructuras vasculares, será angio, ya sea angiotomografía, angioresonancia. Si quiero evaluar la parte urinaria, será resonancia, urotomografía. Pero la metodología es tomografía computada. Y una cosa es hacer una tomografía computada estándar y otra cosa es hacer una angiotomografía de tórax, porque los tiempos en que se evalúan con la evaluación del contraste van a ser distintos, van a ser dedicados, pero la metodología va a ser la misma. También está la arteriografía y la gammagrafía para evaluar el tromboembolismo pulmonar. Bueno, y comenzamos con la radiografía, que tiene en realidad baja sensibilidad y especificidad, pero sirven para también identificar otras causas que pueden justificar la clínica. También es como un indicador de predicción de la utilidad de la gammagrafía y puede ser inclusive normal en pacientes con tromboembolismo pulmonar. ¿Y cuáles son los signos que vamos a visualizar por radiografía de tórax en un tromboembolismo pulmonar? Que están aquí enumerados. Elevación del hemidiafragma, infiltración pulmonar sin infarto, el infarto pulmonar, atelectasias planas o laminares, derrame pleural, edema pulmonar, la oligoemia o signo de Westermarck, el agrandamiento o amputación de la arteria pulmonar, cambios de corazón pulmonar agudo dados por la dilatación del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Podemos encontrar algunos de estos signos. Radiografía de tórax.
Acá, qué vamos a notar? ¿Y qué tenemos y cómo tenemos que ver una radiografía de tórax? Tenemos que siempre comparar, en este caso el lado derecho con el lado izquierdo del hemitórax. ¿Y qué vamos a visualizar que está indicado en este caso por la flecha roja? Vamos a ver que hay mayor radiolucidez. Y recordamos que la radioopacidad está dada por estructuras vasculares. O sea, y acá me detengo un segundito, los pulmones que se ven hipo o radio lúcidos, hipo en tomografía, radiolúcidos de mayor transparencia, porque tiene aire. Lo blanco de los pulmones, ¿quién lo da? Y las estructuras vasculares, los vasos, las arterias, las venas. Eso es lo que le da el blanco del parénquima pulmonar. No me estoy refiriendo al blanco del mediastino, de la silueta cardiovascular. Me estoy refiriendo a lo blanco que se ve en los pulmones. Eso está dado por las estructuras vasculares. Acá hay una reducción de la irrigación. ¿Por qué? Porque hay un tromboembolismo, porque el émbolo que migró está obstruyendo alguna arteria. ¿Y qué pasa? Esa arteria no se va a ver porque va a estar obstruida. Eso va a ser lo que le va a dar la mayor radiolucidez de una parte del parénquima pulmonar. Es lo que se denomina oligoemia focal, en este caso basal del lado derecho, es el signo de Westermarck. También está elevado el hemidiafragma, pero lo más importante es lo que les acabo de contar. Radiografía de frente de tórax, miren, esta área de mayor radiopacidad que tiene un vértice interno, que tiene aspecto triangular, y esto es lo que se denomina joroba de Hampton, que tiene esa forma triangular o de cuña. Esto es un área de infarto, área de mayor radiopacidad. Habíamos dicho que también se iban a visualizar las atelectasias laminares y miren en la radiografía de la izquierda, las flechas blancas, como vemos esas imágenes lineales radioopacas, algunas finas, otras un poquito más gruesas, que tienen esa disposición, que son las atelectasias laminares, otro signo de tromboembolismo pulmonar. En la imagen de la derecha, la flecha roja, ¿qué me está mostrando? Y vuelvo a comparar. Miren, seno costofrénico izquierdo, que está bien. Seno costofrénico derecho está ocupado por una radiopacidad, que es la presencia de derrame pleural. Radiografía de tórax frente, y lo que vamos a ver es el incremento en el tamaño del hilio pulmonar del lado izquierdo, el hilio pulmonar que está formado principalmente por la arteria, en este caso del lado izquierdo, otro signo de tromboembolismo pulmonar. La gammagrafía es una alternativa en pacientes con alergia al yodo, en aquellos pacientes donde no se puede realizar tomografía axial computada, ya sea en forma convencional o una angiotomografía computada. Es una prueba que tiene mucha relevancia en el estudio agudo. Y bueno, hay distintas variables donde técnicamente se van a obtener los resultados de esta hipoperfusión en este tromboembolismo pulmonar. La arteriografía per se, bueno, es algo cruento, es invasivo, realmente
además de ser invasivo, y por ser invasivo permite algún procedimiento terapéutico. Esta es una arteriografía del lado derecho con una radiografía focalizada en el emisor derecho, donde la imagen está indicada por una flecha blanca de un trombo o un defecto de relleno en una de las partes distales de la arteria pulmonar interlobar del lado derecho. Bueno, por supuesto que la tomografía computada es la metodología de elección, es la imagen eh, que se va a realizar en todo paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, sobre todo en pacientes que están en una clínica de internación. Vamos a ver signos como es la oclusión total del vaso por una falta de represión, ya sea en forma total o en forma parcial. Vamos a ver signos distales como es el área de vidrio deslustrado por hemorragia o por una disminución de la irrigación del parénquima. Las atelectasias que también mencionamos en radiografía o infartos que corresponden a áreas de consolidación en forma de cuña, que tiene una base periférica pleural y un vértice interno, como ya lo vimos en radiografía. En estas imágenes de tomografía de tórax, esto es con contraste endovenoso, con ventana para mediastino a la izquierda y ventana para parénquima a la derecha. Lo que vamos a visualizar es esta hiperdensidad homogénea en forma de cuña, que es la joroba de Hampton, con una base externa, pleural y un vértice interno. Tiene forma triangular, ¿no? Esto es un infarto pulmonar y aquí yo me quedo con esta imagen, no, por supuesto que no, tengo que ir a buscar el trombo, básicamente. Esto es uno de los signos de tromboembolismo pulmonar. Y es aquí donde vamos a ver en la evaluación tomográfica con ventana para mediastino, donde se inyecta el contraste endovenoso iodado y miren con qué claridad se ve todas las estructuras vasculares, se ven blancas, o sea, hiperdensas, pero notamos como una falta de relleno por una lesión ocupante en la parte proximal de la arteria pulmonar del lado izquierdo, indicada por la flecha, es la presencia de un trombo. Miren qué linda imagen de esta angiotomografía, por supuesto con contraste endovenoso, donde vemos en esta reconstrucción en el plano coronal flechas amarillas de ambos lados, pero más en el lado derecho, áreas de hipodensas, de falta de relleno, por la presencia de estos trombos a ambos lados, tromboembolismo pulmonar. Un poco menos específicos son estas imágenes. Esta es una tomografía a nivel basal de tórax con ventana para parénquima, donde vemos varias cosas, vemos áreas de consolidación pulmonar, algunas con disposición en cuña, como es la localizada más basal del lado derecho, indicada por una punta de flecha. También vemos ese aspecto de vidrio deslustrado, o sea, vidrio borroso, algo que está medio como si estuviese movido. Ese es el aspecto de una afectación. ¿Es específico? No, por supuesto que no es específico de un tromboembolismo pulmonar. Son otros signos que vamos a visualizar en tromboembolismo pulmonar. Pero lo que tenemos que ir a ver es el trombo en la arteria pulmonar. Y acá está el trombo que les
quiero mostrar. Miren esta tomografía de tórax con ventana para mediastino, con contraste endovenoso. El contraste endovenoso se ve blanco, o sea, hiperdenso, pero la flecha mire cómo está indicando una extensa imagen hipodensa que ocupa el tronco de la arteria pulmonar del lado derecho y también del lado izquierdo. Esto es lo que se denomina trombo en silla de montar, una trombosis masiva, un tromboembolismo pulmonar. Muy bonitas las imágenes también en tromboembolismo en silla de montar, en el lado de la imagen de la izquierda, mientras que en la derecha vemos en el tronco derecho de la arteria pulmonar de localización intraluminal. Entonces, para ir reafirmando conceptos, las estructuras vasculares con contraste iodado endovenoso se ven hiperdensas en tomografía computada. Cualquier falta de relleno, o sea, cualquier área que no se pone hiperdenso, o sea, hay alguna hipodensidad, bueno, en estas localizaciones son trombos, son trombos. Algunos conceptos de lo que sería el tromboembolismo pulmonar crónico. Puede haber una calcificación del trombo, puede haber un defecto de represión parcial, puede haber hipertensión, puede haber un compromiso pulmonar en patrón en mosaico que se corresponde a áreas de menor atenuación, o sea, más hipodensas por una menor irrigación que están alternando con áreas de mayor densidad porque la perfusión está conservada. Eso es lo que se denomina patrón en mosaico. Puede haber también dilatación de algún bronquio, puede haber aumento del calibre de arterias bronquiales y colaterales. O sea, estos son otros signos, pero en caso de tromboembolismo pulmonar crónico. Otro tema importante es el edema agudo de pulmón, o sea, la acumulación de líquido, ya sea en el alvéolo o en el intersticio pulmonar, o sea, en el espacio extravascular, en cantidades superiores a las consideradas como normales. El edema agudo de pulmón cardiogénico hidrostático se va a asociar a un aumento de la presión venosa pulmonar, que va a condicionar entonces la salida del líquido al espacio extravascular. Es una causa frecuente de insuficiencia respiratoria aguda. Como en casi toda la patología pulmonar, las metodologías diagnósticas van a ser radiografía y tomografía computada. Un concepto que hay que recordar es que el líquido va a ir traspasando a los alvéolos o al intersticio por una cuestión de presión. Cuando se va incrementando esa presión, va a ir pasando de un espacio a otro. Y volviendo a la metodología diagnóstica, la radiografía en etapas iniciales, cuando la presión capilar pulmonar es menor a 12 milímetros de mercurio, va a ser normal. Y a partir de ahí vamos a empezar a visualizar algunos signos. En la primera fase, el líquido va a ocupar el intersticio pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a visualizar por las distintas metodologías diagnósticas? Lo que se denomina redistribución del flujo. Vamos a visualizar un aumento en el diámetro del pedículo vascular. Vamos a visualizar engrosamiento de los septos interlobulares que se denominan líneas de Kerley, que esto ocurre cuando la presión capilar pulmonar es mayor a 25 milímetros de mercurio. Edema subpleural con engrosamiento de la cisura, engrosamiento de la pared bronquial y mala definición vascular, y las áreas de aumento de densidad en vidrio deslustrado de localización periliar, perivascular y subpleural.
Ese es un esquema y una imagen de radiografía de tórax frente, donde está mostrando las flechas rojas, lo que se denomina redistribución del flujo. Hay un capítulo aparte para hablar de los patrones pulmonares en cuanto a las estructuras vasculares, donde sabemos que las arterias desde la parte central a la periferia se van a dicotomizar y van a ir disminuyendo gradualmente su diámetro, o sea, el mayor diámetro lo tienen a nivel de los hilios pulmonares, entonces se van haciendo cada vez más chicas las arterias, como están viendo en el esquema. La redistribución del flujo habla cuando la sangre que va por estas estructuras vasculares se ingurgitan y se disponen hacia los vértices pulmonares. Entonces, en esa circunstancia patológica, el diámetro de estas estructuras vasculares va a ser mayor cuando debería de ser menor. Pero eso es un capítulo aparte. Lo que sí les quiero mostrar, esto que es el signo de la redistribución del flujo hacia ambos lóbulos superiores, y estas cuestiones nos tienen que preocupar, porque estamos anticipando lo que sería una de las causas de edema agudo de pulmón. Esto ocurre cuando la presión capilar pulmonar ya está por encima de los 12 milímetros de mercurio que habíamos mencionado previamente. Vamos a notar que en estas radiografías no son las mejores radiografías de tórax. Me refiero a técnica y en relación al paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen insuficiencia respiratoria en distintos grados. Entonces no va a responder claramente el tome aire, respire y no respire en forma sin agitarse, básicamente. No, estos pacientes tienen dificultad respiratoria, entonces la inspiración profunda no va a ser profunda. Estos pacientes no van a estar, la mayoría de ellos, en condiciones de pararse y hacerse una radiografía de pie, posterior anterior, frente, en forma habitual. No, estos pacientes generalmente están internados, están en la cama, están en una posición semioblicua con distintos aplicaciones, electrodos, etcétera, algunos con tubo endotraqueal, como es el caso de esta radiografía, donde entonces la radiografía no va a ser la mejor. Eso ténganlo en cuenta. El aumento del pedículo vascular, y acá tenemos un esquema donde visualizamos cuando está aumentado, disminuido cuando es normal. Esto pedículo vascular, o sea, el pedículo vascular es una condición que va a determinar si esto tiene compromiso vascular o no vascular, el edema, o sea, el edema agudo de pulmón de causa cardiogénica o no cardiogénica. Y noten en esta radiografía focalizada cómo está aumentado el pedículo vascular. Habíamos hablado de las condiciones de las radiografías y esta es una radiografía focalizada en la región iliar del lado izquierdo, pero noten cómo está media borrosa y porque realmente el paciente tiene esta dificultad. Y no solamente la dificultad respiratoria, sino esa borrosidad dada a nivel de adyacente al bronquio, adyacente a la estructura vascular, es lo que se denomina manguito peribronquial, indicada por las flechas. También se visualizan este compromiso, este edema a nivel del intersticio. Las líneas de Kerley, de las cuales hay distintas, líneas de Kerley, líneas B, líneas A, líneas C, o sea, B basales, A apicales, C centrales. Tienen distintas formas de presentación, algunas aparecen, desaparecen,
hay que ir a buscarlas. En este caso, estas líneas indican compromiso del intersticio y no es el único diagnóstico el edema agudo de pulmón, sino puede dar por otras entidades. Son esas pequeñas imágenes lineales radiopacas que se ven en este caso en las bases pulmonares, en esta radiografía focalizada en la base pulmonar del lado derecho. Radiografía de perfil, de tórax, donde vemos la acumulación de líquido, en este caso a nivel de los senos costofrénicos y a nivel de las cisuras, que están manifestadas ¿por qué? Por engrosamiento, porque normalmente no vemos este tipo de cisuras que son una tenue imagen lineal. Acá están francamente aumentadas en sus diámetros y podemos inclusive localizarlas e individualizarlas. Esto es por la presencia de líquido. Ya el líquido está acumulándose en mayor cantidad de lugares debido al incremento en la presión capilar pulmonar en cuanto a los milímetros de mercurio. Está aumentado el diámetro en el lado derecho, sobre todo el derecho del pedículo vascular. Los cilios pulmonares también están aumentados, hay redistribución del flujo y el derrame pleural del lado derecho que está ocupando el seno costofrénico del lado derecho que está indicado por la flecha. También en este paciente tenemos el aumento en el tamaño de la silueta cardiovascular, o sea, una cardiomegalia, por lo que sería un edema agudo de pulmón de causa cardiogénica. Ya se ha incrementado la presión capilar pulmonar en milímetros de mercurio, donde el edema del intersticio ya pasa al alvéolo. Entonces, vamos a visualizar lo que se denomina el patrón alveolar típico del edema agudo de pulmón. ¿Y cuál es? Es este. Son lesiones radiopacas, condensantes, mal definidas, de bordes irregulares o imprecisos, que tienden a coalescer. Tienen la característica de aparecer y desaparecer y cambiar de localización rápidamente. La forma más típica es la de disposición central, perihiliar, bilateral, que tiene la denominación en alas de mariposa. Eso es una lesión alveolar. ¿Qué significa lesión alveolar? Ocupación del alvéolo. En este caso, por agua. Entonces, esto es una lesión alveolar por edema agudo de pulmón, edema pulmonar. Esa es una lesión alveolar. Cuando yo quiero describir una lesión alveolar, es una lesión radiopaca, si hablo de radiografía. Si hablo de tomografía, será una imagen hipodensa o hiperdensa según la ventana que veamos. Pero es una lesión radiopaca, de borde mal definido, irregular, impreciso, que tienden a coalescer, que tiende a juntarse. Y aparecen y desaparecen. ¿Por qué? Porque esto es líquido, porque el paciente se lo trata con diuréticos y el edema alveolar desaparece. Si el paciente tiene edema de pulmón y está sentado, el edema o la disposición va a ser más bien basal. Y si a este paciente lo cambio de decúbito, lo pongo del decúbito derecho, paso al izquierdo, la condensación pulmonar va a variar, va a cambiar de lugar. Esa es una de las características y a tener en cuenta que, reitero, estos pacientes que están internados y se hacen radiografías diarias, la localización va a ser variable de las áreas alveolares. Esta es una imagen típica de edema agudo de pulmón con la radiopacidad en alas de mariposa, de disposición periliar bilateral, con el compromiso alveolar e intersticial. Y acá lo acentúo.
para llegar al edema alveolar, ya pasé por las distintas instancias anteriores, porque hay un incremento en la presión capilar pulmonar. Entonces, cuando llegué al compromiso del alveolo, ya el intersticio ya está afectado. Entonces, vamos a visualizar de todo, ¿eh? Pero lo típico, lo que va a ser, lo que no va a llamar la atención básicamente desde el punto de vista imagenológico, y esta disposición así como la vemos. Mayor radiopacidad periliar bilateral en alas de mariposa, o sea, de localización central, de distribución que puede ser simétrica o no, pero asociado a muchísimos otros signos, en este caso cardiomegalia, aumento del tamaño de los cilios pulmonares, el pedículo vascular, etc. Nuevamente, esta disposición en alas de mariposa, compromiso intersticial y alveolar y otros signos asociados, edema agudo de pulmón. Por tomografía computada, por supuesto que lo vamos a ver, por supuesto que lo vamos a ver. Lo que pasa es que estos pacientes que tienen edema agudo de pulmón, es más fácil realizar los controles radiográficos, ya que nos aporta muchísimos datos. Es más fácil llevar un equipo de radiografía portátil a la cama del paciente que trasladar al paciente al espacio físico donde está el tomógrafo. Y además de eso, ya que el paciente tiene estas dificultades respiratorias, básicamente el estudio tomográfico y no va a ser el mejor. No nos olvidemos que nosotros estamos haciendo radiografía, fotos, básicamente, y cuando el paciente se está moviendo, tiene esta dificultad, por más velocidad optimizada que tienen los nuevos tomógrafos, que realizan imágenes en realmente pocos segundos, por más que pueda optimizar toda esa tecnología, el estudio no sale bello desde el punto de vista imagenológico. Pero claro que sí, vamos a ver, en este caso estamos viendo este compromiso del alvéolo con signos de broncograma aéreo. ¿Qué significa broncograma aéreo? Es el bronquio permeable dentro del área de consolidación. Esto, la presencia del broncograma aéreo me está indicando que esta lesión es alveolar. ¿Por qué es importante? Bueno, porque para nosotros clasificar y enunciar distintos diagnósticos diferenciales o etiologías, uno de los patrones para diferenciar una entidad de otra es decir qué patrón tiene. Si es un patrón alveolar, bueno, me enfocaré en estas patologías. Si tiene un patrón intersticial, me enfocaré en otras patologías. Entonces, por tomografía axial computada, en este paciente con edema agudo de pulmón, vemos las áreas, la misma descripción, áreas de consolidación pulmonar, de distribución periliar, bilateral, de bordes irregulares, imprecisos, que tienden a coalescer, que desaparecen, etcétera, etcétera. Vemos el broncograma aéreo y vemos la rama pleural más en el lado derecho. Radiografía de tórax frente, en este caso tiene el edema alveolar, si bien es bilateral, es a predominio del lado derecho. El edema agudo de pulmón, pero el de causa no cardiogénica, van a tener los mismos signos, pero no va a tener ni la cardiomegalia ni la redistribución del flujo. Distintas etiologías, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, coagulación intravascular diseminada, uremia, etcétera, radiación. Y quienes simulan un edema agudo de pulmón, o sea, toda imagen muy bonita que venimos describiendo de la consolidación alveolar, queda perfecta para pacientes con síntomas de edema agudo de pulmón, pero no son los únicos diagnósticos que tengo que tener en cuenta, y estos son los siguientes: hemorragias pulmonares, neumonitis descamativas, linfosarcoma, sarcoidosis, sarcoma de Kaposi, se pueden presentar con estas lesiones alveolares que tienen algunas en disposición en alas de mariposa. Bueno, creo que vamos con el último tema, que son los derrames pleurales de causa no inflamatoria, o sea, la acumulación de líquido en el espacio pleural,
También esto tiene que ver con fuerzas hemostáticas. La cantidad normal de líquido en el espacio pleural es apenas de 5 mililitros. El trasudado bueno, va a resultar de este aumento en la presión hidrostática capilar o una disminución de la presión osmótica del plasma. Y cuando se produce en procesos sistémicos como insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepáticas. No solamente el agua se puede ocupar este espacio pleural, sino también la linfa, la sangre, el bilis, inclusive otros fluidos corporales. El espacio pleural es muy bien evaluado con ecografía. La radiografía lo va a ver, la tomografía computada, la resonancia magnética, todos lo van a ver, pero la ecografía también, y sobre todo en pacientes pediátricos, en pacientes delgados. Es muy fácil de ver, es simplemente saber las localizaciones donde hay que ir a buscarlas y por supuesto que esto es operador dependiente. La curva de Damasio, esta es indicada por la flecha, tanto en la radiografía de frente como perfil, es masivo derrame pleural del lado derecho. Esa curva que tiene una convexidad inferior o concavidad superior, que me está indicando la presencia de líquido en el espacio pleural, manifestado como una opacidad. Así lo vamos a describir. Bueno, tomografía computada con contraste endovenoso, ventana para mediastino. Miren qué bien se ven las estructuras vasculares con el contraste endovenoso, pero lo que vemos en la base pulmonar del lado derecho, en el espacio pleural, una hipodensidad que está dada por el derrame. Y por resonancia magnética vamos a tener en cuenta que el líquido pleural, no me estoy refiriendo a otros componentes corporales, sino al líquido, al trasudado, se va a comportar igual que el líquido cefalorraquídeo o que los líquidos en las distintas secuencias. O sea, va a ser hipointenso en secuencias T1, hiperintenso en secuencias T2. En este caso, hiperintensidad a nivel de los espacios pleurales por derrame pleural bilateral y un pequeño derrame pericárdico. Bueno, claramente he sido un poco más verborrágico y amigable con la pantalla. Espero que les haya servido y como comentario final, en todas las charlas pongo imágenes fotográficas que he plasmado alguna vez, ya que me he dedicado en su momento en forma intensa a la fotografía. Así que espero que también la sepan apreciar.